Millonario negro queda impactado al ver mendiga negra abrazar estatua con secreto. Samuel nunca imaginó que una simple caminata por el mercado central, en medio del caos de colores, olores y voces, le cambiaría todo. Allí estaba, rodeado de vendedores gritando, clientes regateando, el aroma intenso del café recién molido y el ruido constante de harina que caía al suelo. Cuando la vio, una mujer envuelta en harapos, con la piel negra y marcada por la vida, abrazaba con una devoción tan extraña y tan pura una estatua antigua de piedra gris, desgastada por el tiempo. No era una estatua cualquiera. Tenía un aire inquietante, como si sus ojos vacíos escondieran mil historias de lucha. La mendiga, Margarita, parecía hablarle en silencio, protegerla como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. La plaza entera parecía contener la respiración. Samuel sintió un frío clavarse en el pecho, un nudo imposible de ignorar que le aceleró el pulso. La gente alrededor murmuraba, No podía apartar la mirada ni olvidar ese momento, esa escena que parecía escrita solo para él. Extraño, porque siempre había mirado ese mercado con distancia. Poder, estatus, edificios lujosos, autos caros, nada de eso estaba en esa plaza. Y sin embargo, ahí estaba, conectado por un hilo invisible a una historia que no entendía. La estatua le hablaba en silencio, no con palabras, pero sí con un peso que le oprimía el pecho. Un susurro antiguo que solo Margarita escuchaba y que él comenzaba a intuir. No entendía cómo esa mujer, sin nada, podía demostrar tanta fuerza, tanto amor hacia un pedazo de piedra olvidado por todos. Alrededor, la gente empezó a alejarse. Algunos señalaban, otros cuchicheaban. ¿Qué hace esta loca? ¿Por qué abraza esa piedra? Pero Samuel sabía que había mucho más. Debía saber qué tanto. ¿Y si ahí estaba la historia de su comunidad? ¿La que él había enterrado bajo el brillo de sus negocios y contratos? Una sombra se cernió en el ambiente. Alguien no quería que esa historia saliera a la luz. Samuel lo sintió en la presión que subió en el aire, en las miradas esquivas, en un susurro de advertencia. Pero algo dentro de él gritaba que debía correr el riesgo, que debía mirar más allá de su imperio y recordar de dónde venía. Margarita apretó la estatua con fuerza, sus ojos brillando con un fuego antiguo, y de repente algo se rompió en Samuel. Una mezcla brutal de miedo, dolor y esperanza. Esta estatua no era solo piedra, llevaba el peso de una resistencia olvidada, un eco de lucha que estaba a punto de despertar. Y él tendría que decidir, hundirse en su mundo de vanidad, o arriesgarlo todo para salvar lo que quedaba de su verdad. ¿Qué secretos esconde esa estatua? ¿Quiénes intentan silenciarla? Y sobre todo, ¿Samuel podrá enfrentar lo que... ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Margarita apretó la estatua con fuerza, sus ojos brillando con un fuego antiguo. Y de repente, algo se rompió en Samuel. Una mezcla brutal de miedo, dolor y esperanza. Esta estatua no era solo piedra, llevaba el peso de una resistencia olvidada, un eco de lucha que estaba a punto de despertar. ¿Y él tendría que decidir?
Pero justo cuando la tensión en el aire alcanzó un clímax sofocante, un estruendo retumbó en la plaza. Samuel se dio la vuelta, el corazón palpitando. Una camioneta negra se detuvo bruscamente, levantando olvo y murmullo a su paso. Las puertas se abrieron de golpe, y hombres en trajes oscuros, con miradas cernidas de furia, saltaron a la calle. «¡Mujer!», gritó uno de ellos, con una voz que rasgó el silencio. «¡Suelta esa estatua!». La plaza, antes llena de murmullos curiosos, se convirtió en un clamor de confusión. Todos se apartaron. Algunas personas comenzaron a correr. El terror se adueñó del ambiente al ver la actitud amenazante de aquellos desconocidos. Samuel sintió que el nudo en su pecho se convertía en una prisión. «Margarita, hazlo», instó Samuel. No sabía de dónde vino ese impulso, pero algo en él sabía que esta mujer guardaba un secreto que no debía ser revelado a esos hombres. Pero Margarita, en un acto de resistencia, apretó más fuerte la estatua, sus ojos fijos, desafiantes. La estatua vibró en sus manos como si tuviera vida propia. Algo chisporroteó en el aire. Esa conexión palpable, esa fuerza era abrumadora. Los hombres se acercaron y de manera instantánea uno de ellos sacó una pistola. La multitud gritó. Un sonido de horror colectivo. Mientras el hombre apuntaba, el mundo pareció detenerse. Samuel sintió que todo su imperio, su vida y todo lo que conocía se desmoronaba. La estatua, sin embargo, emitió un brillo tenue, y en un instante, Margarita gritó: «¡El pasado regresa! ¡No puedes silenciarlo más!». La camioneta comenzó a temblar, y mientras la atmósfera se tornaba irrespirable, el suelo bajo sus pies empezó a vibrar. Las piedras de la plaza se levantaron, creando un pequeño temblor que hizo tambalear. Samuel se dio cuenta de que la estatua no era simplemente un objeto, era un portal, algo que conectaba el presente a un pasado que aún tenía muchas voces que contar. Un grito desgarrador salió de los labios de un hombre del grupo. «¡No puede ser!», exclamó, antes de que un rayo de luz deslumbrante saliera de la estatua, envolviendo a Margarita en un halo etéreo. Samuel se quedó paralizado, sintiendo que el tiempo y la realidad misma se desvanecían. Cuando la luz se desvaneció, Margarita ya no estaba. La estatua estaba sola en sus brazos. El silencio se apoderó de la plaza, mientras todos, incluido Samuel, se preguntaban dónde había ido a parar. La camioneta, ahora sin control, se desvió, derrapando en la plaza. Los hombres retrocedieron, horrorizados. «¡Esto no puede ser!», gritaban entre ellos, mientras seguían viendo la estatua tan antigua y poderosa que parecía latir con una nueva vida. Samuel, con el pulso enloquecido, sintió que el vacío lo atendía por dentro. La historia que llevó consigo durante tanto tiempo se estrellaba contra el presente. Todo era diferente ahora. La estatua, un símbolo de resistencia, había robado a Margarita. Y en un giro inesperado y devastador, la verdad sobre su vida y su conexión con esa mujer se revelaría de forma que jamás había anticipado. ¿Qué secreto guardaba realmente?, se preguntó, mientras se enfrentaba al rostro de los hombres, al terror del descubrimiento que se avecinaba. Los murmullos de la multitud se convertían en un tambor constante. Samuel sabía que debía actuar. Pero ¿qué paso seguiría cuando todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos? El eco de Margarita resonaba en su mente. El pasado regresa. ¿Podría él, Samuel, lidiar con las revelaciones del pasado que estaban a punto de estallar? Samuel se quedó paralizado, el pulso enloquecido. La presencia de la estatua era abrumadora, casi mágica. Pero la tensión en el aire se volvió insoportable cuando de repente todo
estalló en caos. La camioneta negra vibraba y los hombres con trajes oscuros avanzaban, sus miradas fulminantes provocando un tira y afloja en la plaza. Justo en ese instante, un grito desgarrador escapó de la boca de una mujer en la multitud. Samuel se giró, y allí estaba Ana, su asistente, quien solía ser la persona más cercana a él. Pero en sus ojos había pánico. Se acercó corriendo, como si un torrente de miedo la arrastrara. «Samuel, no puedes», dijo, su voz temblando. «Esa estatua no es lo que piensas». Samuel sintió que una ola de confusión lo invadía. «¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Qué sabes de la estatua?» «¿De Margarita?», preguntó, ahora con el corazón latiendo en su garganta. «No hay tiempo, es más grande de lo que imaginas. ¿Ella es?» Ana se detuvo de golpe. Sus ojos se llenaron de terror, como si acabase de recordar algo que no debía revelar. Sus manos temblaban. «Tienes que irte ahora». Los hombres de trajes oscuros se acercaban más, y Samuel pudo ver el brillo de la pistola, metálica y fría. La atmósfera se volvía irrespirable, y el nudo en su pecho se convirtió en un estrangulamiento. «Ana, ¿qué sabes? ¿Por qué estás tan asustada?» Su voz salió más fuerte, una mezcla de desafío y desesperación. Ana tragó saliva, el sudor brillando en su frente. Un momento de silencio flotó entre ellos, y luego, como si se deshiciera de una carga pesada, murmuró: «Margarita, ella es la guardiana de un secreto que puede destruirte. Tu padre, él». La plaza se silenció. Ni el susurro de la multitud, ni el ajetreo de los comerciantes. Nada. ¿Qué tiene que ver mi padre con todo esto? La incredulidad tocó un tono oscuro en su voz. Samuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordaba las historias que su padre nunca quería contar, los murmullos en casa sobre el pasado, cosas que él había hecho, decisiones equivocadas. Ana hizo un gesto hacia la estatua. «Margarita, ella tiene el poder de revelar toda la verdad de tu familia. Si esos hombres se la llevan, perderás no solo tu legado, sino todo lo que creías saber sobre quién eres». Justo cuando esas palabras se afirmaban en su mente, un estruendo retumbó nuevamente. La camioneta, inestable, comenzó a moverse hacia adelante como un monstruo descontrolado. Un hombre salió disparado hacia la estatua y un grito de horror emergió de la multitud. «¡Detente!», Samuel gritó, pero su voz se ahogó en el ruido. Entonces, como si un rayo hubiera cruzado el cielo, la estatua brilló. Una luz intensa emergió y Samuel sintió una conexión que lo atravesaba. Se hizo un silencio sepulcral y el aire pareció cargar de una energía desconocida. La estatua resonaba y la figura de Margarita apareció de nuevo, pero no era solo ella. Había una presencia detrás de ella, una sombra que se alzaba y envolvía todo. La seguridad de Samuel se desmoronó. Todo lo que pensaba conocer se convertía en cenizas. La oscuridad se acercaba, y con ella secretos que nunca imaginó. Y en ese momento crítico, los ojos de la sombra se enfocaron en él. «Samuel», resonó una voz que conocía muy bien, pero que nunca creyó escuchar de nuevo. La figura se dio la vuelta, y el rostro que siempre había querido olvidar apareció ante él. Su padre. «Es hora de que sepas la verdad». Una mezcla de horror e incredulidad le recorrió el cuerpo. La plaza se llenó de un murmullo frenético. Pero antes de que pudiera procesar todo, la luz estalló de nuevo y la figura de su padre desapareció. Todo se sumió en la oscuridad.
La camioneta perdió el control y la multitud gritó. Pero Samuel se quedó ahí, atrapado en su propio abismo. El eco de su padre resonaba en su mente. Es hora de que sepas la verdad. Se dio cuenta de que las revelaciones apenas comenzaban. ¿Qué más escondía su familia? Todo lo que había construido, todo lo que había caído, estaba a punto de desmoronarse. Las relaciones se desvanecían. Mujeres y hombres corrían a su alrededor, pero él solo podía pensar en una cosa. ¿Qué haría ahora? La estatua brillaba intensamente y una enorme revelación se asomaba en el horizonte. ¿Era el principio de su ruina o una nueva oportunidad para confrontar el pasado? La confusión lo envolvió mientras la plaza se tornaba negra, y él, Samuel, atrapado en la tormenta de unos secretos que cambiarían todo. Samuel se quedó paralizado, el pulso enloquecido. La plaza, envuelta en silencio y tensión, parecía sostener su respiración. Los hombres de traje se acercaban, pero su mente estaba atrapada en los ecos de su padre. «Es hora de que sepas la verdad». La frase resonaba, un tambor en su cabeza, mientras los murmullos de la multitud se convertían en un murmullo lejano. De repente, todo estalló en caos. Una explosión sonora cortó el aire, seguida de un estallido de luces. La camioneta negra había colisionado con un puesto de frutas cercano, esparciendo manzanas y naranjas en todas direcciones. La gente gritó, y el pánico hizo que todos se dispersaran. Samuel apenas podía ver a través del torrente de cuerpos que corrían, pero su mirada permanecía fija en la estatua, brillando intensamente, como un faro en medio del desorden. Y justo cuando parecía que la locura se calmaba, un grito desgarrador surcó el cielo. Era Ana, su asistente. Con su rostro pálido y los ojos desorbitados, apuntaba hacia un rincón de la plaza. Samuel se giró, y en ese instante el mundo se detuvo. Margarita la mendiga estaba de pie, no frente a la estatua, sino detrás de ella, con su rostro sereno pero decidido. «Marga», exclamó Samuel, su voz entrecortada. Pero no era solo su alivio el que lo invadía. Algo era diferente. Algo oscuro se cernía a su alrededor. Margarita levantó una mano, mostrando una pequeña caja antigua, cubierta de polvo y misterios. Esto es lo que buscaban, lo que siempre estuvo escondido. Los hombres de traje quedaron paralizados, y por un momento todos se miraron, como si las respuestas estuvieran a punto de revelarse. Entonces Margarita abrió la caja. Una luz brillante brotó de su interior, iluminando la plaza y deslumbrando a todos. Todos hicieron una pausa. El aire caliente de la plaza se volvió frío, como si un universo entero estuviera a punto de revelarse. «¡No!», gritó uno de los hombres, su rostro demudado por el horror. «¿Cómo tienes eso?». La desesperación en su voz era palpable. Samuel sintió el suelo vibrar muy suave, pero sostenido. La intimidad de aquel momento lo envolvía como un abrazo apretado. «Tu padre hizo un pacto», comenzó Margarita, su voz firme pero suave, pero fue interrumpida por el hombre, que dio un paso adelante, decidido a recuperar la caja. «¡Devuélvelo!». Pero cuando su mano alcanzó la caja, una onda de energía se disparó. La plaza tembló con una fuerza que nadie esperaba, y el rostro de Margarita se tornó en una mezcla de dolor y determinación. «No puedes detener el pasado, nunca podrás». Como si la caja fuera un detonante, una explosión de luz reventó desde su interior, y en un instante
Toda la plaza fue envuelta en un resplandor cegador. Las figuritas y estatuas del mercado comenzaron a vibrar y moverse, y Samuel se sintió como si estuviera en medio de un torbellino. Y entonces Margarita cayó de rodillas. ¡No!, gritó, pero era un grito desgarrador, casi animal. El resplandor envolvía todo. Samuel sintió que su pecho se oprimía. Una visión lo atrapó. Su infancia, recuerdos, risas, su padre en sombras, sus gestos enfurecidos. Reconocía ahora la esencia de esos momentos, pero la que sonreía, la que siempre le había demostrado amor, esa imagen se transformaba frente a él. Entonces, todo se detuvo. El silencio se hizo denso. Samuel, con la respiración entrecortada, se dio cuenta de que no solo había revelaciones sobre su familia, sino que la esencia misma de su historia estaba cambiando. Margarita miró a Samuel con ojos llenos de lágrimas. «Lo que está en juego es más grande de lo que piensas», murmuró, y antes de que pudiera responder, la luz desapareció, dejando solamente la chispa de una verdad a medio revelar. Y en ese mismo momento, Samuel sintió que el suelo se arrastraba, como si el mundo se retorcía a su alrededor. La estatua, la caja, Margarita, todo había tomado un rumbo inesperado. La luz se desvaneció, pero no la confundió. La plaza, ahora oscura y desierta, resonaba en su mente. ¿Qué es lo que realmente ocultaba su familia? ¿Qué secretos lo unían a Margarita? En la penumbra, una risa amarga resonó, y cuando Samuel se giró, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Una figura familiar se alzaba detrás de él. Era su padre, más vívido que nunca. «Bienvenido al corazón de nuestro legado», dijo con una sonrisa que heló la sangre de Samuel. «Es hora de que aprendamos de una vez por todas». El miedo se convirtió en hielo corriendo por sus venas. La plaza seguía en silencio, pero la tormenta de emociones dentro de él rugía. ¿Qué camino tomaría ahora? La revelación estaba a punto de estallar. Samuel se quedó paralizado, el pulso enloquecido. El rostro de su padre, más vívido que nunca, lo miraba con una mezcla de desafío y tristeza. «Es hora de que aprendas de una vez por todas», dijo su padre, y esas palabras retumbaron en su mente. Pero justo cuando el asombro lo envolvía, un estruendo sacudió la plaza, un ruido ensordecedor. La camioneta negra se desplomó, chocando violentamente contra otro puesto, y el caos se desató de nuevo. Gritos, personas corriendo en dirección opuesta. La atmósfera se volvió un torbellino de pánico. La estatua parecía brillar con más intensidad, emitiendo una luz casi sobrenatural que iluminaba la desesperación en los rostros de quienes estaban cerca. «¡Margarita!», gritó Samuel, su voz rasgada por la confusión. «¿Qué está pasando?». Pero no hubo respuesta. Margarita estaba en el suelo, la caja todavía en su poder, luchando por sostenerla ante la oleada de energía que emanaba. Samuel sintió que el aire se volvía espeso. La esencia misma del lugar temblaba. La presencia de su padre, la angustia de Margarita, todo parecía un rompecabezas cuyas piezas aún no encajaban. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», exclamó Samuel. Sus palabras eran un grito que buscaba respuestas, pero el ruido y las miradas temerosas lo abrumaron. De repente, el hombre de traje que había estado al frente dio un paso adelante. Sus ojos estaban desbordantes de furia y miedo. «No sabemos si todos estarán a salvo», gritó, su voz llena de desesperación. «¡Devuélvela!». Y entonces un estallido de luz emergió de la caja, una energía descontrolada. Margarita alzó la cabeza. Sus ojos reflejaban un poder que Samuel jamás había visto. Era como si un torrente de recuerdos y secretos estuviera a punto de fluir.
una conexión profunda. Pero algo energético y oscuro se filtraba desde la caja, ensombreciendo el espacio. El ambiente estalló en caos. Las piedras bajo sus pies vibraron. Samuel sintió como si un trueno hubiera estallado en su cabeza. Todo se volvió borroso, y en un instante, Margarita gritó: ¡Que todos los secretos salgan a la luz! Ante la mirada atónita de la multitud, un rayo de luz se lanzó desde la caja, golpeando a un grupo de personas, y en medio de esa luz apareció una figura. Era una mujer, con la misma identidad que Margarita, pero su mirada era mucho más fiera. Samuel sintió que su corazón se detenía. ¿Quién eres?, preguntó, viendo cómo la mujer se erguía, como si tuviera su propio espacio en esa realidad tensa. «Soy tu madre», dijo, y esas palabras resonaron como un tañido frío. ¿De qué?, Samuel retrocedió, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Mi madre? Esto no puede ser». Margarita, aún de rodillas, gritó: «Es tiempo de que sepas la verdad sobre tu linaje. No todo es como pensabas». La figura de la madre de Samuel se acercó como una sombra, y la mirada de ella era un mar de tristeza. «Samuel, hay mucho que no entendías. ¿Tu padre?», comenzó a decir, pero el hombre de traje interrumpió nuevamente. «No lo digas. No debemos hablar de eso aquí». Samuel sintió que el aire se cortaba. El terror y la confusión colisionaban en su pecho. Todo lo que creía saber estaba derrumbándose. ¿Margarita era su madre? ¿Qué significaba eso para su legado? ¿Su vida? Un susurro recorrió la multitud, murmullos llenos de incredulidad y horror. De repente, la plaza tembló como un volcán a punto de erupcionar. La figura de su madre parecía absorber la luz de la caja. Margarita gritó: «Esto no es solo para ti, Samuel. Deberás luchar por la verdad y protegerla ahora». Con un fuerte grito, la energía de la caja se liberó en un estallido que llenó todo el aire. Todo se volvió negro por un instante. La última imagen que tuvo fue ver a su madre fundiéndose con la luz. El caos, el pánico, la confusión. Después de aquel instante, una calma extraña envolvió la plaza. Cuando fue capaz de ver nuevamente, la plaza estaba vacía. Samuel miró a su alrededor. Nada quedaba, y se preguntó si sus seres queridos aún existían. La revelación lo había dejado temblando. ¿Quién era realmente? ¿Y quiénes eran esos hombres? ¿Por qué su madre era una sombra de secretos? Se quedó parado en medio del vacío y comprendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. El eco de zonas desconocidas rondaba su mente. Todo comenzaría de nuevo. La verdad comenzaba a revelarse, pero ahora solo quedaba incertidumbre. ¿Qué había perdido en esa oscuridad? La vida, su historia, la familia. ¿Y ahora quién se haría cargo de lo que realmente importaba? Samuel sintió que debía actuar. ¿Pero cómo? ¿Qué paso seguiría? La plaza permanecía en silencio, pero la tormenta de preguntas lo arrollaba. Samuel se quedó paralizado, el pulso enloquecido. La plaza, vacía ahora, parecía un eco de lo que había sucedido. El aire estaba pesado, casi irrespirable, y la luz de la estatua comenzaba a desvanecerse, revelando una sombra que se cernía sobre él. Cada sonido a su alrededor parecía amplificarse: el crujir de la piedra, el murmullo lejano de los ecos de la multitud que aún se dispersaba, y su propio corazón latiendo con un golpe sordo en su pecho. «Margarita, ¿dónde estás?», murmuró, sintiendo un nudo de desesperación formarse en su garganta. La pregunta se repetía en su mente, pero no había respuestas. Todo había cambiado. ¿Pero cómo? Su padre, esa figura que había creído perdida,
ahora aparecía entre las sombras. ¿Qué significa todo esto? Su mente estaba en un torbellino. Justo cuando pensaba que podía hallar un sentido, un fuerte estallido rompió la quietud. Una explosión de luces y colores surgió de la caja que Margarita había sostenido, y un vórtice de energía se elevó hacia el cielo, cubriendo todo el espacio de destellos. Samuel, aturdido, se cubrió los ojos con el brazo, pero no pudo apartar la mirada del espectáculo deslumbrante. De repente, todo se tornó oscuro. La plaza, la estatua, la figura de su padre. Todo desapareció en una negrura aplastante. La presión aumentó en su pecho, y mientras luchaba por el aire, escuchó un grito desgarrador. Un sonido que lo atravesó como una daga. Era el grito de una mujer, familiar y desgarrador. ¡Samuel! La voz sonó con claridad, y de forma abrupta, la oscuridad se disipó. La luz regresó, pero en lugar de la plaza, se encontraba en otra dimensión, en una habitación oscura y extraña. Una luz tenue iluminaba el lugar, revelando un rostro. Pero había algo en su expresión que lo dejó helado. Lo siento, no pensé que esto pasaría tan pronto, dijo Ana, pero había un temblor en su voz que no pasaba desapercibido. Tienes que entender que no somos lo que creías. ¿Qué? Samuel se sintió mareado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Margarita? Ana inhaló hondo y entonces la habitación empezó a vibrar. Tu madre no es quien crees. Ella está aquí por un motivo. La estatua, el secreto. Tu padre hizo algo terrible. Mientras hablaba, un destello brillante recorrió el aire y un holograma surgió de la caja que Margarita había abierto. Una imagen de la plaza, pero distorsionada, se mostraba ante ellos. Gentes revueltas, sombras al acecho, y en medio de todo, una figura controlando todo desde las sombras. Samuel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué es esto?, preguntó, sintiendo la desesperación hacerse hueco en su pecho. ¿Qué me estás ocultando? Ana bajó la mirada. Tu padre. Él forjó un pacto oscuro. La estatua guarda la clave de un secreto ancestral que debería haber sido olvidado. Margarita, ella es más que una simple mendiga. Es la guardiana de la verdad que puede destruir todo lo que conoces. ¿Qué? No, no puede ser. Samuel sintió que las palabras se quedaban atoradas en su garganta, mientras su mundo se desmoronaba. Las piezas encajaban de una manera retorcida. Tu padre la había buscado, continuó Ana, su voz ahora entrecortada, pero nunca pensó que ella lo superaría. Él quería usarla, manipular su poder, pero ella lo ha detenido. Hay algo más, algo que ni tú ni yo conocemos. La energía de la estatua no es solo un objeto, es una puerta a otra realidad, a un pasado que él nunca debió abrir. Y ahora corresponde a ti decidir. Una sombra gigantesca surgió de la distorsión, intensificando la luz. Las paredes comenzaron a temblar. Cada fibra de Samuel se encendió en un instante de terror total. ¿Qué implicaría eso para su vida? ¿Para su familia? Pero antes que pudiera procesarlo todo, un otro ruido resonó. Eran pasos corriendo. La pared detrás de Ana se partió, y un grupo de hombres apareció, sus rostros oscuros y determinados. «¡Atrapa a Samuel! ¡No puede salir!», gritó uno. El tiempo parecía detenerse. Samuel entendió con un golpe de claridad que había llegado a un punto sin retorno. El futuro de su vida, su pasado y su pasado se entrelazaban en un caos sin precedentes. Ana lo miró.
La angustia en sus ojos se reflejaba en su voz. «Samuel, escápate, ve a la estatua y detén esto de una vez por todas». Pero antes de que él pudiera moverse, todo se fue a negro nuevamente, llevándose consigo el último rayo de esperanza. Y en una luz pálida, un rostro conocido apareció en su mente. «Samuel, es hora de que el pasado regrese». Las palabras retumbaban. ¿Era su padre quien había tenido la última palabra? Samuel se vio rodeado por la sombra de la verdad, una verdad que cambiaría su vida para siempre. Samuel se quedó paralizado, el pulso enloquecido. La oscuridad se disolvía lentamente, permitiendo que ciertos destellos de luz volvieran a iluminar la escena. La sala donde se encontraba había cambiado tanto que, por un momento, pensó que todo lo que había vivido hasta ahora era solo un sueño. Preguntó: «Ana, ¿dónde estamos?», tratando de captar los detalles. La ansiedad subía por su garganta. «¿Ay, qué se supone que significa esto?». A su alrededor, siluetas se movían en sombras. Antes de que Ana pudiera responder, la figura más oscura se hizo frente a ellos. Era un hombre que parecía el líder de los que vinieron en la camioneta. Su mirada era fría, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Así que por fin despiertas», dijo el hombre, su voz resonando en un tono amenazante. «Samuel, tú no sabes con quién te estás jugando». «¿Quién eres?». Samuel sintió el frío recorrer su espalda. El hombre se acercó un paso más. «Tu peor pesadilla, en realidad. Me llamo Julián, y estoy aquí para reclamar lo que es mío». Ana se puso nerviosa, frunciendo los labios. «Samuel, no les hagas caso. Tienen sus propias intenciones. Hay más en juego de lo que parece». «¿Qué intenciones?», Samuel preguntó, arrugando el entrecejo. Su corazón latía a 1000 por hora. «¿Qué tiene que ver la estatua? ¿Margarita? ¿Y mi padre?». Julián soltó una risa burlona. «Oh, tu padre, qué hombre magnífico. Pero no creas que está a salvo por mucho tiempo. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a sus pecados, y de alguna forma lo hará. Pero no soy yo quien lo hará. Serás tú». Samuel se sintió desorientado. «¿Qué estás diciendo?». Julián dio un paso atrás, haciendo un gesto hacia un grupo de hombres. «La realidad de la familia de los García está marcada por la traición, el poder y un misterio que ha permanecido oculto por mucho tiempo. Tu padre no es quien crees. Él fue quien entregó a su propia madre a los oscuros poderes de los que tú ahora quieres escapar». «¿Mi madre? No puede ser». Samuel sintió que se caía al abismo. Un dolor agudo lo atravesó al recordar a su madre, muerta por culpa de aquel trágico destino. Esa no puede ser la verdad. Julián sonrió con malevolencia. «Te estás haciendo ilusiones. La estatua no era solo un objeto, era el medio para mantener ese secreto. Un secreto que, si se revela, destruirá al linaje de los García. Y ahora te toca a ti decidir. Serás tú quien elija si conservar el legado de tu familia o liberarte de sus cadenas». Ana lo miró con desesperación. «No escuches a este monstruo. No sabes lo que dice. Samuel, la verdad es otra». «¿Y qué otra verdad existe?», Samuel preguntó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Un fogonazo de luz le recordó la energía que había sentido antes, de la conexión con la estatua. En el instante en que esos pensamientos se formaron en su mente, una explosión de luz emergió de la caja, iluminando todo. La figura de su padre apareció, pero esta vez parecía más que una imagen. Era carne y hueso. «Samuel», dijo, su voz profunda. «Esto es más complicado de lo que imaginas. El choque fue devastador. Todo se detuvo.
¿Por qué no me dijiste la verdad?, Samuel gritó, sus ojos llenos de furia. Pero su padre no respondió. En cambio, un torrente de energía comenzó a girar a su alrededor. Los hombres de Julián se alejaron, y las sombras creció, como si temieran la presencia del hombre que lo había abandonado. «Aún no es el momento», rugió Julián, mientras el cuarto temblaba con el poder de esa revelación. Todo comenzó a deteriorarse. En medio del caos, algo se rompió en Samuel. Un grito, una imagen, la verdad sobre su madre, sobre su padre, sobre él. La sensación de que el legajo de sus vidas se desmoronaba. Y cuando finalmente la luz se encontró con su piel, sintió que todo su ser estaba listo para desmoronarse. Su padre, Julián, la estatua, los secretos ocultos, todo se tornó en confusión. La luz y las sombras chocaban, y Samuel comprendió que su elección podría cambiar cada aspecto de su vida. La verdad está viva, y ahora será tu decisión. Llevarás el peso de la historia sobre tus hombros. En ese momento explosivo, Samuel sintió una oleada de poder, pero también un profundo miedo. La conexión de su familia con la oscuridad y la luz se entrelazaban, y con él el destino de todos estaba a punto de decidirse. Pero justo cuando creía que podría tomar una elección, el caos finalizó. Todo se volvió negro nuevamente. Las voces se apagaron. Y en ese silencio abrumador, una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar lo que se venía? ¿O el legado que había heredado era demasiado oscuro para soportar? Todo se volvió negro nuevamente. Las voces se apagaron. Samuel sintió una presión abrumadora en su pecho. En ese silencio opresivo, una pregunta quedó resonando en su mente. ¿Qué iba a hacer con toda esa verdad que se le había revelado de forma tan brutal? Su padre, Julián, esa figura oscura que ahora se entrelazaba con su historia. Y Margarita, la mendiga que resultaba ser mucho más de lo que había imaginado. La oscuridad se rompió de repente y lo envolvió todo en un retumbo sordo. Samuel parpadeó y el mundo regresó. Pero esta vez no estaba en la sala sombría donde enfrentó a Julián y su padre. Estaba de pie en la plaza de su infancia, rodeado de sombras que se movían y murmullos que se transformaban en ecos aterradores. Margarita susurró, pero no había rastro de ella. La estatua, que antes brillaba con un resplandor envolvente, ahora parecía una roca fría, inerte y olvidada. La multitud, que había estado presente momentos antes, se había esfumado, y la sensación de soledad lo abrumó. De repente, el silencio se rompió con un grito desgarrador. Giró rápidamente hacia la fuente del sonido. Era Ana, pero no lucía bien. Tenía el rostro marcado por el pánico, sus ojos abiertos y asustados. «No puedes quedarte aquí. Samuel, te están buscando». Las palabras salieron atropelladas, como si estuviera al borde de un colapso. Samuel dio un paso hacia ella. «¿Quién? ¿Qué está pasando?». Pero no tenía tiempo para respuestas. Antes de que se diera cuenta, sombras se arrastraban a su alrededor. Figuras con rostros inconfundibles entre el desvanecimiento de lo que había sido su vida. Eran conocidos, amigos, incluso familiares. Todos miraban con desdén y miedo. «¡Te traicionaron!», gritó una voz entre la multitud. Era un amigo de su infancia, alguien que había creído incondicional. «Nunca fuiste más que un peón en su juego». Samuel sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Todas sus relaciones, esas que había dado por sentado, se estaban desmoronando. «No puede ser», musitó. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de confusión y angustia. Pero el caos había comenzado. Las sombras se acercaron,
y un grupo de extraños apareció de la nada. Vestían trajes oscuros, al igual que los hombres que habían ido a buscar a Margarita. «¡Allí está!», gritó uno, señalando a Samuel. Se convirtió en un objetivo en una pelea que nunca había buscado. En un instante, Ana tomó la mano de Samuel y lo arrastró a través de la multitud. «¡Ven! Debemos escapar». Pero no lo hizo. Él detuvo su movimiento, el rostro lleno de determinación. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Las palabras salieron de su boca, cargadas con toda la rabia que había estado acumulando. «¿Por qué no dijiste que mi padre estaba involucrado en esto?». Ana retrocedió. Su expresión se desvaneció. «No es lo que crees. Hay más en juego, algo mucho más oscuro». Pero antes de que pudiera aclarar las cosas, un grito desgarrador llenó la plaza. El aire se volvió tenso. Una luz cegadora surgió de la estatua, y un vórtice de energía atravesó la oscuridad, iluminando los rostros de quienes lo rodeaban. Samuel sintió un poder desconocido envolviéndolo. En medio de esa luz, una voz resonó. «¡Samuel! ¡El legado no será olvidado!». Deslumbrado por la luz, no vio lo que ocurrió a su alrededor. Pero justo antes de que la energía se descontrolara, se sintió arrastrado hacia el vórtice. Era como si todo a su alrededor se desvaneciera, desgarrándose a medida que la realidad se reconfiguraba. «¡No, Samuel!», Ana gritó, pero su voz se ahogó entre el estruendo. En un segundo absoluto, la plaza y las sombras desaparecieron. Se halló en una habitación blanca, fría, con un aire helado que lo envolvía. Y frente a él, deslumbrante, estaba su madre. «¡Mamá!». Samuel se quedó helado, sintiendo que su mundo se sacudía. «¿Eres tú realmente?». Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «Samuel, ha llegado el momento. Todo lo que creías saber está a punto de cambiar». «Debes escoger, pero debes saber». «¿Escoger?», interrumpió él, la incredulidad apoderándose de su voz. «¿Escoger qué? ¿Separar la verdad de la mentira, de lo que tu padre ha tejido entre nosotros?», continuó. Y entonces sucedió lo impensable. La figura de su madre empezó a desvanecerse. «Eres el único que puede destruir la oscuridad que ha gobernado nuestra familia». Pero antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, un trueno atronador resonó en la habitación. Y de repente, la imagen de su madre se desvaneció por completo. En su lugar, una figura apareció, Julián, con una sonrisa perturbadora. «Toma tu decisión, Samuel, pero ten cuidado. No todos son quienes dicen ser». Los cimientos de su mundo se tambalearon. Todo se contradecía. La presión aumentaba. Samuel sintió que todo lo que había conocido se desmoronaba. Y cuando se dio la vuelta, un grito resonó. Era el mismo grito desgarrador que había escuchado antes. La verdad nunca había sido lo que parecía. Justo cuando pensaba que podía aclarar su mente, en un giro inesperado, el suelo se partió. La oscuridad lo rodeó, y una voz familiar resonó nuevamente. La sangre llama. «Samuel, tu decisión determinará el destino de todos». En un giro de desesperación, comprendió que sus elecciones habían comenzado a afectar a los que amaba, y el caos se desató nuevamente. «¿Qué haré ahora? ¿Quién está realmente en control?». El mundo se oscureció otra vez, y todo lo que había conocido estaba a punto de empezar de nuevo. ¿Sería suficiente enfrentarse a su propia historia o había algo más aterrador al acecho? Samuel se encontró nuevamente en la oscuridad. La presión en su pecho aumentaba.
Las palabras de su madre y Julián resonaban en su mente, como ecos de un pasado que nunca había comprendido. La sangre llama. Todo se sentía como un laberinto del que no podía escapar. De repente, un ruido atronador rompió el silencio. Era como un trueno que sacudía la tierra bajo sus pies. Se sintió desvanecer, y la realidad volvió a cambiar. Una luz cegadora iluminó el espacio, y en medio de ese resplandor, una figura familiar apareció. Pero esta vez estaba dividida entre sombras. Samuel se dio cuenta de que no era solo su padre el que estaba frente a él. Eran dos, su padre y su madre, entrelazados en un cruce de energía y rencor. «¿Qué está pasando?», gritó Samuel, su voz resonando en el aire cargado. La luz palpitó y se tornó oscura. Los rostros de sus padres mostraban agonía, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. «Samuel debe saber la verdad», comenzó su madre, pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era Ana quien había estado al borde de desmayarse, ahora en el suelo, con el mismo temor reflejado en su rostro. «¡Samuel, no!», gritó, extendiendo la mano hacia él. «Es una trampa. Él no es tu padre. Todo esto es un engaño para que tomes la decisión equivocada». «Oh, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Ana? ¿Cómo puedes?» «No tienes idea de lo que han hecho», interrumpió Julián, acercándose con una sonrisa de satisfacción. «Tu madre no es quien dice ser. Todo lo que has amado y creído, todos los recuerdos, son una ilusión. Tu vida entera ha sido manipulada desde el principio». La revelación hizo que el mundo de Samuel se tambaleara. «¡Cállate!», gritó con desesperación. «¿Qué estás diciendo?». «Ella no es quien crees. Es una sombra del pasado, un engaño para mantenerte a salvo. Nunca ha sido tu madre». La afirmación de Julián se clavó en su mente como una lanza. «¡Eso es mentira!», chilló, sintiendo que su corazón se rompía. «Tú no puedes decidir nuestra historia». Pero la duda empezaba a filtrarse por sus venas. El rostro de su madre se tornaba vagamente desconocido. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «Samuel, escúchame. Tu padre hizo un trato. Él vendió tu futuro por poder. La sombra que ves es el resultado de su traición». Un estruendo resonó y todo estalló en caos. La luz de la habitación se volvió opaca, iluminando sombras que conspiraban a su alrededor. Las figuras empezaron a moverse frenéticamente. «¡Escápate, Samuel!», gritó Ana. Pero era demasiado tarde. Un torrente de energía sacudió el espacio, y en un instante la forma de su madre se desmoronó en el aire. Julián rió, una risa fría que envió escalofríos por la espalda de Samuel. «Es hora de que descubras tu verdadero destino». Y justo en ese momento, las paredes de la habitación comenzaron a fusionarse. Un vórtice se formó, una especie de portal oscuro, absorbiendo toda la luz. Samuel sintió que algo tiraba de él. «¡Mamá!», gritó, pero sus voces se ahogaron en el caos y fue arrastrado hacia el abismo. Sintió que se desmoronaba, que las piezas de su identidad se fragmentaban. Y cuando todo se detuvo, se encontró en un lugar desconocido. Era un vasto campo, un paisaje distorsionado, donde el cielo se tornaba de un color rojo escarlata. En la distancia vio a su madre, pero ya no era ella la que recordaba. «¿Qué has hecho? ¿Quién eres realmente?». La voz de Samuel se quebró, aterrorizado. Ella sonrió, pero no era la sonrisa cálida que recordaba. «Soy lo que siempre debí ser».
La verdad nunca fue un fácil camino, querido. Ahora, lucha por lo que realmente eres. De repente, recordó todos los momentos de su vida, cada sonrisa, cada lágrima, pero los veía a través de un filtro distinto. La verdad se destilaba entre sus recuerdos y se dio cuenta de algo devastador. No solo su madre había sido una impostora, cada relación, cada amistad había sido manipulada. Samuel, la voz de Ana resonó de nuevo y él se dio la vuelta. Tenía un aire decidido, pero algo en su mirada era inquietante. Debemos entrar en la estatua. La respuesta está allí. Es el único lugar donde puedes descubrir quién eres realmente. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo inesperado rompió el aire y una sombra oscura emergió del horizonte, acercándose rápidamente. Samuel se dio cuenta de que el verdadero peligro aún no había comenzado. «No, tienes que decidir ya», gritó Ana, su voz llena de urgencia. El terreno tembló. Al borde de la desesperación, Samuel sabía que debía hacer una elección. Pero, ¿sería capaz de enfrentar la aterradora verdad de su existencia y descubrir lo que su vida realmente significaba? Y en el fondo de su corazón, la pregunta aún persistía. ¿Quién era él realmente? Elementor, cuando el abismo lo absorbió. El futuro se desvaneció en un susurro, dejando a Samuel atrapado entre la verdad y su destino incierto. Samuel se sintió deslumbrado. La conexión con su madre se había desprendido de él, pero la figura de su padre seguía allí, insistente, entre sombras y luces titilantes. «¡No! ¡No puede ser real!», gritó, sintiendo cómo el miedo inundaba su ser. Mientras el caos estallaba a su alrededor, las verdades desmoronadas de su vida chocaban con la realidad que hasta ese momento había conocido. «Samuel, escúchame». La voz de su padre era profunda, resonante. «La verdad es oscura, pero es tu herencia. Debes abrazarla. No me dejaste elección». «Me dejaste abandonado», se interpuso Samuel, su voz cargada de dolor. «Nunca quise saber de ti, y ahora este lío». «¿Por qué no me dijiste que todo lo que me rodeaba era una mentira?». El rostro de su padre se oscureció. «Fui un tonto. Creí que te protegía, pero no veo otro camino que enfrentarnos a lo que evitaré, el destino de nuestra familia». «Eso no es una respuesta». Samuel apretó los puños, su corazón palpitante. «Tú solo piensas en ti mismo, como si todo girara a tu alrededor». En ese instante, una lamparina chisporroteó, iluminando un rincón oscuro donde Margarita había estado. Apareció, bañada en un halo de luz que parecía ir y venir, como una llama. «Samuel, es hora de decidir. El pasado te ha abrazado, pero tú decides su futuro». Él giró su mirada hacia la estatua aún distante. La luz y la oscuridad danzaban alrededor de ella, esperando una decisión. Las sombras comenzaron a acercarse, rodeando a su padre, quienes habían querido atraparlo. Pero su destino no estaba escrito de antemano. «¡Ana!», gritó Samuel de pronto, acordándose de ella. «¿Dónde está? Seguro que está aquí». Se movió con rapidez, buscando en el caos, mientras todo a su alrededor crepitaba. Un susurro en el aire. «¡Samuel!». Era la voz de Ana, llena de urgencia. Apareció en una esquina, su rostro pálido pero decidida. «¡Vamos, rápido! Hay que ir a la estatua», le instó, su mano extendida. «No podemos dejar que ellos controlen esto. Debemos descubrir de qué eres capaz». Las sombras intentaron avanzar, pero el vórtice energético se intensificó, empujándolas hacia atrás.
Samuel sintió un leve estallido de esperanza y se unió a Ana. «¡Margarita!», llamó, viendo cómo la figura de la mendiga sonreía entre la luz. «Ayúdame a encontrar el camino». «¿Vas a quedarte aquí atado al odio y el miedo?», preguntó Margarita, desdibujándose antes de volver a aparecer. «¿O unirte al poder que espera liberarte?». La decisión flotó en el aire, pesada y difícil. Con un grito de determinación, Samuel corrió hacia la estatua, donde el brillo se hacía más fuerte. Todos tenemos un pasado del que huir, pero también existe la posibilidad de redención, le dijo Ana mientras lo seguía. Cuando llegó, tocó el frío de la piedra. En ese instante, una visión se mostró en su mente. Una vida llena de luz, de verdad, y la promesa de un camino nuevo. Entonces giró hacia su padre y Julián, decidido. «Soy quien soy, y no dejaré que mi pasado me defina. Este legado no será una carga más». Las sombras estallaron en llamas de color, liberando un destello que cegó a todos. La energía estalló en un resplandor abrasador, y en un instante, la plaza estuvo llena de luz, transformando las sombras que los habían mantenido prisioneros. Finalmente, la oscuridad se disipó. La plaza estaba vacía, pero la promesa de un nuevo comienzo brillaba en el aire. «Hiciste bien, Samuel», dijo Margarita, su sonrisa iluminando su rostro. «Ahora eres el guardián de esta historia, y podrás elegir quién ser». Pero mientras el aire se llenaba de esperanza, Samuel supo que no todo había terminado. Las sombras aún acechaban. El pasado seguía presente, y en el fondo de su corazón, el eco de la verdad sobre su familia persistía. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, mientras la luz de la plaza parpadeaba. Y así, Samuel dio un paso, mirando hacia el horizonte. Sabía que era momento de enfrentarse a la verdad y comenzar su propia historia. Pero la incertidumbre del futuro aún rondaba en su mente. Ahora es el momento de que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora, porque tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo y más historias como esta. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans saben que solo con tu apoyo podemos continuar creando. No esperes ni un segundo más.